Hola, sí, ya puedo. Bien, bien. Digo, no sabía si estábamos todavía en directo. No, ¿verdad? Claro. Vale, vale, vale. Sí, ya lo he visto. Perfecto. Vale, vale. Detengo, vale, detengo el vídeo de momento y ya cuando salga ahí. Vale, a vosotros.
Buenos días de nuevo. Entramos ya en la recta final de esta semana que iniciamos el lunes con la recepción en el Ayuntamiento de Pamplona. Después de escuchar a doña Guadalupe Rivera González y a las participantes de la mesa anterior, muchas gracias Izaskun, muchas gracias Marta también y muchas gracias Ana Carmen. Damos paso a esta segunda mesa donde vamos a tener la oportunidad de descubrir dos experiencias de justicia restaurativa. En primer lugar, tengo el honor de dar paso a doña Virginia Domingo de la Fuente, facilitadora del programa restaurativo Reconexión en la prisión de Burgos. Buenos días, Virginia. Hola, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. La verdad que cuando creamos la asociación a la que pertenezco, la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, hace ya casi más de 11 años, no se hablaba mucho de justicia restaurativa y era todo un reto, ¿no? Y ahora, pues bueno, está bastante normalizado. Todavía nos queda mucho en el sentido de que, como somos al menos Castilla y León, es una autonomía que no tiene competencias en justicia, nos queda que se avance con nosotros, con estas comunidades en las que desgraciadamente, para bien o para mal, dependemos del gobierno central. Pero bueno, es un reto y creo que vamos avanzando cada día un poquito más. Para entender programas de justicia restaurativa dentro de los centros penitenciarios, hay que entender también un poco qué implica la justicia restaurativa y herramientas como la mediación penal. La mediación penal no es como la mediación en otros ámbitos. Se aplica cuando hay un conflicto, no se aplica cuando hay un conflicto co-construido. Se aplica cuando hay un desequilibrio. Por tanto, como hay un desequilibrio, podemos hacer justicia restaurativa en delitos graves. He de reconocer que gracias a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias y todas las personas que allí trabajan y el Centro Penitenciario de Burgos, hemos podido poner en marcha este programa de justicia restaurativa que, bueno, tiene que ver mucho con la idea de que se puede reinsertar y reparar los daños a las víctimas directas e indirectas, tanto antes del juicio, durante como después. Por tanto, podemos hacer prácticas concretas como mediación penal, como se está haciendo en los servicios, como hacemos en Burgos en los servicios que hay en los juzgados, pero también cuando está la persona privada de libertad. Se puede hacer perfectamente en delitos graves. Sería un complemento al sistema, no sería una alternativa. Por tanto, la justicia restaurativa no sería un mecanismo alternativo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste nuestro programa? Pues son prácticas concretas que se realizan con un grupo de afectados por el delito. En este caso, trabajamos con privados de libertad, que son los ofensores, los que realizaron la ofensa. Es un programa que es parcialmente restaurativo. ¿Por qué? Pues porque en principio solo trabajamos con ofensores y es totalmente voluntario. Nos hemos acomodado a los protocolos que tienen instituciones penitenciarias y os quería empezar contar un poco cómo lo realizamos. Bueno, utilizamos como metodología los círculos de justicia restaurativa, la metodología que puso en práctica Kay Prentice allá en los años 70, llevamos bastante retraso en Canadá y en Estados Unidos. Lo que veis ahí en la foto es la pieza del centro. Allí construimos nuestros valores el primer día de programa, valores que son esenciales para todas las personas que vamos a participar. Y a partir de ahí, todos los días repetimos lo mismo, ponemos el círculo en el centro con los valores que construimos el primer día. Ya llevamos 2 grupos, en total son 24 personas. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos es que cada interno realice su plan de reparación del daño y que cuando salga de prisión quiera desistir del delito, se reinserte. ¿Qué pronóstico tiene de reinserción? Nosotros lo hemos llamado reconexión, ¿no? Entendemos que más que reinsertar necesitamos que las personas recuerden que es necesario que vuelvan a conectar con la comunidad y que importan para la comunidad, ¿no? Lo característico es que también hacemos un seguimiento fuera. ¿Por qué? Porque entendemos que dentro de prisión existen muchos programas de tratamiento. Hay uno nuevo que se va a poner en marcha para delitos económicos, que también va a contemplar la justicia restaurativa, pero una vez que salen fuera, el seguimiento es bastante menor. Entonces, todos los que quieran siguen participando en el programa fuera.
Lo que hacemos fuera es ver qué grado de reconexión tienen y cuáles son sus necesidades y expectativas, ¿no? Bien, esto es un poco las fases del programa. Simplemente lo que hacemos es, en un primer momento, que reflexionen sobre su vida, qué es lo que han hecho hasta ahora y que poco a poco se vayan responsabilizando de sus acciones, ¿no? Y que entiendan que un nuevo yo es posible. Esto puede parecer utópico y muy romántico, pero realmente es posible. Si les das a las personas un espacio de reflexión, al final van a entender muchas cosas. Entender que el delito dañó a las víctimas, dañó a la sociedad, dañó a su familia, y también intentamos que entiendan que el delito les daña a ellos. ¿Por qué? Porque para que quieran reparar a la víctima, es importante que empiecen reparándose a ellos. ¿Qué vas a hacer tú por ti para que tú cuando salgas seas una persona diferente? Por ejemplo, tenemos un interno que el otro día ya acabó su plan de reparación del daño. Es un delito económico, va a pagar la responsabilidad civil derivada del delito. Pero lo que nos importa a nosotros es que el grado de reconexión va a ser bastante favorable. Tiene un hijo fuera, un hijo que tenía él la patria potestad del niño, y cuando le detuvieron tuvo que estar, ahora vive con su hermana, y quiere recuperar el tiempo perdido. ¿Por qué? Porque entiende que también es una persona a la que ha dañado, ¿no? Entendemos que ese vínculo con su familia puede ser muy importante para la reinserción. Además, va a reparar el daño a las víctimas por ser un delito económico de forma material. Pero hay que entender que la reparación no siempre es material. Y si existe una víctima directa, muchas veces, yo diría que en el 98% de los casos, las víctimas no quieren una reparación material. Un poquito antes del confinamiento, el 6 de marzo, tuvimos una reunión víctima-ofensor. Otro de los internos, como parte de su plan de reparación del daño, pues quiso reunirse con una de las víctimas. Escribió una carta, se la enviamos y, siguiendo obviamente los protocolos que tiene instituciones penitenciarias, este señor contestó que quería participar en una reunión víctima-ofensor. Como veis, es un programa individual que empieza solo con una parte de los afectados del delito y en algún momento del proceso se convierte en mayormente restaurativo porque puede haber una reunión víctima-ofensor, lo que se llama mediación penal, que como os he dicho no es una mediación igual que civil o mercantil. Aquí no hay un conflicto co-construido. Aunque el delito sea leve, hay un desequilibrio y para eso está la justicia restaurativa, para equilibrar. Pues esta reunión tuvo lugar el 6 de marzo y bueno, para sorpresa de todos, los que no entienden qué es justicia restaurativa, lo único que le pidió la víctima es que cuando saliera cambiara de vida y se comprometiera a no volver a delinquir. ¿Esto qué nos indica? Que la necesidad mayoritaria de las víctimas es recuperar el sentimiento de seguridad. Pero no solo eso, las víctimas tienen empatía y yo siempre digo que el ser humano es bueno por naturaleza. Piden que otras personas no vuelvan a pasar por lo mismo, que no vuelvan a convertirse en víctimas. Es lo único que pidió la víctima, que se comprometiera a no volver a repetir esas conductas. Obviamente, para hacer esta mediación penal dentro de la prisión, se siguió el protocolo que hay que hacer cualquier persona que esté formada en justicia restaurativa. Con el infractor habíamos trabajado porque es un programa individual y llevábamos tiempo. Pero con la víctima hay que hacer lo mismo, hay que ser muy respetuosos con la víctima, hay que darle su tiempo, sus espacios y sobre todo hay que tener en cuenta cuáles son las expectativas de la víctima. Sobre todo porque se trata de un delito generalmente de cierta gravedad. En este caso eran robos con fuerza en las cosas y necesitamos conocer sus expectativas. ¿Por qué? Porque si la víctima, por ejemplo, nos hubiera dicho antes de esta reunión conjunta que deseaba que el infractor le pidiera perdón, habrá que valorar que igual no es posible la reunión conjunta. ¿Por qué? Pues porque el perdón, por mucho que se diga, no es un objetivo de la justicia restaurativa, es una consecuencia beneficiosa. Entonces, como no podemos estar seguros de que esto vaya a suceder, no podemos llevar a la víctima a una reunión conjunta y que sus expectativas se vean frustradas. Habría que incidir en estas reuniones preparatorias y preguntar, ¿qué tan importante es para ti? Bueno, en este caso fue sencillo porque realmente la víctima, sus expectativas eran simplemente poder decirle que quiere que cambie de vida. Y bueno, eso es lo que ocurrió en esa reunión víctima-ofensor. Pero se pueden hacer muchas más cosas. Porque, ¿qué pasa con los delitos en los que no hay víctimas? Tráfico de drogas.
Pues bueno, tenemos otro interno, su delito es tráfico de drogas, y como parte de su plan de reparación del daño, quiere trabajar con personas sin hogar. Va a trabajar con Cáritas. Si pasa la situación del COVID, vamos a ver si puede conseguir un 117 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para poder salir varios días a la semana de la prisión y poder trabajar con personas sin hogar. ¿Por qué su plan de reparación sí que es restaurativo? Pues porque tiene mucho que ver con su delito. Va a trabajar con personas que han perdido su hogar, han perdido todo, incluso su familia, muchas veces por las adicciones. Esto le va a ayudar a ver el impacto de sus acciones, cómo con su delito puso en peligro a todas estas personas, ¿no? Y esa reparación realmente va a ser a la sociedad, pero va a ser totalmente restaurativa. Si este señor, en lugar de trabajar con personas sin hogar, hubiera dicho que quiere ir a reparar el daño a una entidad pues, que trabaja con personas discapacitadas, por ejemplo, hubiese sido bueno, pero no hubiese sido restaurativo, porque no tiene que ver nada con su delito y no hubiera podido reflexionar sobre el impacto de sus acciones. Entonces sí que hay que tener en cuenta cuáles son los principios de la justicia restaurativa para que el plan de reparación del daño sea restaurativo y les permita, además de devolver algo bueno a la sociedad por lo malo que hicieron, responsabilizarse y ver el impacto de sus acciones, ¿no? Esto nos parece esencial. Como os he dicho, utilizamos la metodología de Keyprem, los círculos. Los círculos son muy democráticos, las facilitadoras, entramos 2 personas formadas en justicia restaurativa, pero también con formación multidisciplinar. Mi compañera es criminóloga y está estudiando psicología. Yo vengo del mundo del derecho, aunque cada día me queda menos del mundo del derecho. ¿Por qué? Porque creo que hay que empezar a entender que por muy penalistas que somos, tenemos que humanizar la justicia. Y de eso se trata la mediación y la justicia restaurativa. Detrás de los expedientes hay personas que tienen unas necesidades y que si les damos la oportunidad de dialogar, se van a sentir mucho más satisfechas que con el proceso tradicional, ¿no? Las herramientas, sobre todo las preguntas para la reflexión. En justicia restaurativa nos importa qué pasó, qué estaba pasando contigo, ¿no? Porque cuando es curioso porque solemos preguntar, ¿por qué has hecho esto? Lo que nos importa es qué estaba pasando con esta persona para que llegara a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa saber cuál es el origen del delito. Si tenemos una persona con adicciones, realmente si no neutralizamos esas adicciones, por mucho que se responsabilicen, al final no van a poder reconectar, ¿no? Entonces, sobre todo nos basamos en las preguntas temporales. Aquí tenemos algunas estadísticas del año 2020. Como veis, la mayoría ha realizado su plan de reparación del daño del primer grupo, solo un 11% está en proceso, uno le está costando realizarlo. Yo siempre digo que los resultados son más cualitativos que cuantitativos, y otro por la clase del delito, que es más gravedad, está intentando ver cómo reparar el daño o cómo puede devolver algo bueno a la sociedad, ¿no? Otro de nuestros internos, su víctima no ha querido reunirse con él. Es loable, es lógico, ¿no? Cuando envió la carta el juzgado y su abogado dijo que no quería saber nada, ¿qué es lo que ha hecho? Ha escrito una teórica carta a su víctima contándole todo lo que le hubiera contado si se hubieran reunido conjuntamente y se ha quedado en su expediente. Hay que respetar los derechos de las víctimas y si las víctimas no quieren, ni modo. Pero se ha quedado ahí. ¿Quién sabe si después de un año la víctima reflexione y quiera saber de esta persona, ¿no? Pues entonces está en su expediente esta carta, ¿no? En la que explica, bueno, pues qué estaba pasando con él y cómo está haciendo todo un proceso para no volver a repetir esas conductas, ¿no? Básicamente tenemos un buen porcentaje de reunión víctima-ofensor, tenemos una en preparación para la semana que viene. Muchos de ellos también van a reparar a la sociedad y a su familia. Reparación económica, tenemos 2 delitos económicos que han empezado a pagar la responsabilidad civil. Uno de ellos incluso está donando parte del dinero porque trabaja dentro de la prisión de Burgos, está donando parte del dinero a una entidad, a la Cruz Roja, porque entiende que también necesita devolver a la sociedad algo, ¿no? Y si el centro penitenciario de Burgos le está permitiendo trabajar, cree que es necesario devolver algo bueno.
y también un porcentaje importante va a reparar a la sociedad. Otro de nuestros participantes, que ya ha salido fuera, se ha comprometido, su delito era tráfico de drogas. Si alguna persona que sale de prisión no encuentra trabajo, o si alguna persona con adicciones que lo está superando necesita trabajo, se compromete a dar trabajo en su empresa, ¿no? Como veis, sí que es cierto que lo que nos gusta es la reunión víctima-ofensor, pero cuando no se puede hacer muchas otras reparaciones, bien simbólicas, bien con una víctima indirecta, bien a la sociedad. Siempre es posible, ¿no? Creemos que entre no ser restaurativos y ser restaurativos siempre se debe dar la posibilidad a la persona que está privada de libertad de responsabilizarse y para ello de poder reparar el daño, que para nosotros es simplemente hacer lo correcto, ¿no? Devolver algo bueno a la sociedad por lo malo que hizo, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos una serie de variables, si alguien quiere me puede escribir al correo y se las podemos consultar, para ver qué grado de reconexión tienen, ¿no? De momento tenemos un porcentaje bastante alto de reconexión, de reinserción. Uno de ellos es el arraigo familiar, el vínculo con la familia. Otro es si han reparado ya el daño. Y bueno, luego tenemos un 11% no favorable y un 11% dudoso. Lo importante es que una vez que abandona la prisión, la mayoría quiere continuar. Solamente tenemos un caso que no vive en Burgos y el contacto no puede ser como quisiéramos por temas de COVID. Si no, él estaría dispuesto a volver a Burgos a tener continuidad con el programa. Conclusiones. Pues bueno, la justicia restaurativa para mí es importante en cualquier fase del proceso, pero sí que estamos muy agradecidos desde nuestra entidad porque creemos que la apuesta de instituciones penitenciarias es muy importante. Se dice que no existe la reinserción. La justicia restaurativa, como complemento a los programas de tratamiento que ya existen, está demostrando y puede demostrar, porque recién estamos empezando, que la reinserción existe, ¿no? Justicia restaurativa es más que mediación. Ya os he dicho que la mediación penal como herramienta de la justicia restaurativa parte de diferentes conceptos. No hay un conflicto co-construido, no hay una imparcialidad como tal. El facilitador tiene una parcialidad equilibrada. Sí trata por igual a víctima y ofensor, pero debemos ser conscientes de que si hay una reunión conjunta, el facilitador debe generar ese espacio para que el infractor se responsabilice. Y la víctima no tiene por qué conformarse con él, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Un reto, pues perfeccionar los protocolos y seguir aprendiendo de lo que funciona y lo que no, ¿no? Y sobre todo, más trabajo con familias. Nuestro programa incluye también el contacto con las familias. ¿Por qué? Porque es importante ese arraigo, sobre todo los que lo tienen. ¿Para qué? Para que las familias sientan que su ser querido está haciendo un proceso de reinserción y que cuando vuelvan, bueno, puedan reconectar como familia y esto les va a ayudar a reconectar, ¿no? Y un reto muy bonito, gracias a la dirección del centro, una vez más a instituciones, esto es un periódico que realizan los internos de Burgos, en el que podéis ver que Burgos camina hacia una prisión, un centro penitenciario restaurativo, ¿no? Partió de una idea conjunta junto con los funcionarios de prisiones en la que entendemos que se puede gestionar el centro de una forma restaurativa. Si existen ciudades restaurativas, existen colegios restaurativos, tenemos que caminar hacia centros penitenciarios restaurativos en los que el programa de justicia restaurativa será un eje, pero los programas de tratamiento tendrán ejes transversales que serán de justicia restaurativa, incluso los funcionarios en el trato con los internos también tienen ese enfoque restaurativo. Escucha activa, asertividad. ¿Por qué? Porque los funcionarios de prisiones son los que más conocen a los internos, no solo los psicólogos, los educadores. Entonces creo que todos conjuntamente pueden contribuir a esa responsabilización, a ese interno que cuando salga quiera abandonar su carrera delictiva, ¿no? ¿Cómo evaluamos el programa? Bueno, pues aparte que estamos en coordinación con instituciones penitenciarias y tenemos unos criterios de satisfacción, estamos realizando un cuaderno de bitácora. ¿Por qué? Porque tomamos nota de lo que funciona, de lo que no y de lo que se debiera mejorar, ¿no? Nuestro sueño es crear un manual, ¿no?, sobre programas restaurativos dentro de prisión. Simplemente, como creo que solo me queda un minuto, quería decir que estoy muy agradecida por darnos esta oportunidad desde Burgos
Si alguien me quiere escribir, ese es mi correo, pero que necesitamos de verdad un compromiso real con la justicia restaurativa y sobre todo que se dé cumplimiento al estatuto de la víctima. En Castilla y León, en comunidades donde no tenemos competencias, no se está dando cumplimiento. Y creo que la justicia restaurativa debiera ser un derecho universal para todas las víctimas, con independencia del delito que se haya cometido. Más que la gravedad del delito, habrá que estar al caso concreto. Muchísimas gracias. Feliz. Gracias. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya sabes que el tiempo es... Sí, no te preocupes. Muchísimas gracias. Es muy interesante la presentación del programa de justicia restaurativa en Burgos. Damos la palabra ahora, sin más dilación, a don José Luis Otano López, psicólogo, pedagogo, mediador penal de ANAME, compañero. Y bueno, ya le he pedido disculpas antes de subir a la mesa, se las vuelvo a pedir públicamente. Por favor, ya sabes que llegará un momento que te diré ya. Ya, vale. Porque tenemos que ir ganando tiempo y no depende ya de la organización, sino de cosas que son muy superiores a nosotros. ¿Dispongo, Elena, de qué tiempo? Dispones de pues, hasta y 28. Hasta y 28. 8 minutos. 8 minutos. Bien, bien. Muchas gracias. Soy José Luis. Entiendo que, bueno, estando en unas jornadas de justicia restaurativa, somos flexibles y voy a aceptar tus disculpas como reparación del daño. Vale, entonces desde ahí me faltaría más. Todo lo contrario, agradecidos por darnos este tiempo para poder hablar del programa de diálogos restaurativos. Tenía que estar aquí conmigo Paz Francés, que por cuestiones de salud no puede estar y que de alguna forma os mando un saludo a todos y a todas. Así que lo que he trasladado un poquito voy a intentar trasladar ahora, pues lo hemos realizado de forma conjunta. Voy a ir intentando poner y dejar cosas en base al tiempo, así que perdonadme si voy un poquito a trompicones, dado la premura con el tiempo. Sí que contextualizar un poquito el programa de diálogos restaurativos, que nace de una experiencia de ANAME, de la Asociación Navarra de Mediación, que de alguna forma también está vinculada de una experiencia más amplia de la Federación Española de Justicia Restaurativa. Federación Española de la cual ANAME forma parte como fundadora, y es a la Federación, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y en concreto la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, que ha estado representada magistralmente por Guadalupe Rivera, quien solicita, fruto de las sinergias entre la Federación y la Subdirección, la creación de este proyecto y este programa. Como bien ha dicho antes Marta, es en el 2020 cuando se redacta. ANAME también está presente en la redacción, en la figura concretamente de Paz Francés, y es el Ministerio del Interior quien publica el programa. De hecho, cuento este punto porque es en la web de la Subdirección General donde todos los materiales, que yo aquí tenía un breve resumen para poder plasmar, quien quiera tiene acceso a ellos. ¿Por qué participa ANAME y la Federación en la creación de este programa? Porque había una trayectoria vinculada a todo el ámbito penitenciario. Y en concreto, y en lo que respecta a ANAME, del 2006 al 2015 llevó a la práctica el servicio de mediación penal en el Centro Penitenciario de Pamplona. Del 2008 al 2015 imparte talleres de resoluciones de conflictos también en el Centro Penitenciario de Pamplona y consolida el taller de resolución de conflictos a través del Teatro del Oprimido. Y como ha comentado también antes Izaskun, de alguna forma el equipo de ANAME ya venía realizando desde el 2006 el servicio de mediación penal. Había entre los hombres y mujeres que conforman ANAME una experiencia en círculos restaurativos, en facilitación de grupos, en conferencias, y de alguna forma había un aval para formar parte de este proyecto. Cuando hablamos del aval de las personas, de las instituciones, de las organizaciones, creo que los datos a veces pues clarifican y ayudan. Y al hilo de lo que has comentado antes, Izaskun, como yo tengo vía directa con el coordinador de ANAME, sí que te puedo decir ya de forma concreta algunos datos de 2020. Y comentar que en lo que respecta al 2020 realizamos 300
321 procesos de mediación iniciados y finalizados. Muchas personas suelen preguntar, ciudadanas, bueno, ¿y esto de la mediación en qué grado de efectividad tiene, ¿no? Bueno, os diré que de esos 321, 231 han sido positivos y 92 negativos. Es decir, un 72% de los casos sobre los que hemos intervenido han sido positivos, es decir, se ha llegado a acuerdos. Voy cortando aspectos relacionados con los objetivos generales del programa Diálogos Restaurativos, porque de alguna forma, como os digo, están en la guía que está a disposición de todos y todas en la web de la Subdirección General. Sí que os diría que Diálogos Restaurativos es un programa que permite a las personas penadas en trabajos en beneficio a la comunidad cumplir la pena, bien en la modalidad taller, bien en la modalidad programa. ¿Con qué objetivo? Reflexionar sobre las causas que de alguna forma les ha llevado hasta allí, las causas sobre la conducta delictiva y sobre las consecuencias causadas y también las consecuencias sufridas por ellos y por ellas mismas. La tipología delictiva que tenemos es cualquier tipo de tipología delictiva es factible que forme parte de diálogos restaurativos, exceptuando aquellas que tienen que ver con delitos sexuales o con violencia de género. Importante en diálogos restaurativos que las personas beneficiarias no solo son las personas penadas, las personas infractoras, sino también son las víctimas que han sufrido el delito. Y asimismo también los representantes de la sociedad, de la comunidad, que como víctimas indirectas también pueden estar en procesos de diálogo restaurativos. Voy mirando el reloj, ya disculparéis, Yo no. me acuerdo. La metodología es en torno a sesiones, lo que nosotros llamamos encuentros, bajo el paradigma restaurativo que concibe el conflicto como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de crecimiento personal, como una oportunidad de empoderamiento para las personas, y todo ello hecho desde un marco de respeto, de confidencialidad, de diálogo y de escucha. El objetivo es crear un escenario que permita a las personas hablar de sus miedos, de sus ansiedades, de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que desean, desde una visión en la que no van a ser ni juzgadas, ni estigmatizadas, ni etiquetadas. Como he comentado, hay dos modalidades en diálogos restaurativos, el formato programa y el formato taller. Nosotros, fruto de la emergencia sanitaria, solo hemos podido realizar el formato taller y de alguna forma esto ¿qué ha impedido? Impedido que hayamos podido trabajar con víctimas directas e indirectas y con representantes de la comunidad, que es una de las características propias del formato de la modalidad programa. ¿Qué diferencia una y otra? El número de sesiones. La modalidad taller son 10, la modalidad programa son 20. Los contenidos obviamente son de mayor intensidad en la modalidad programa. Me remito a la guía para que podáis consultar en la web de la Subdirección General. Y voy a pasar un poquito, si me permitís. Sí, ya para ir despidiéndote. Porque ya para ir despidiéndote. Para ir despidiendo. Sí. Bueno, pues me despido diciendo. Bueno, te emplazamos el año que viene. Vale, vuelve. Gracias por reparar la reparación del daño. Reparamos Elena, el daño, reparamos el daño para pasado que viene. Pues si tengo que concluir, decir que han sido 2 los talleres en los que hemos participado, con personas de diferente edad, condición social y hecho delictivo. Y ya para finalizar, quiero dar las gracias a estas personas por la osadía que han tenido también de abrir sus vidas y sus historias vitales, el valor transformador que ha tenido el taller, también para nosotros. Y finalizo con agradecimiento a Amador Ruiz, que es el jefe de la sección de penas y medidas alternativas de Navarra, que sin su impulso hubiera sido imposible estar hoy aquí y abrir y hacer el programa. Muchísimas gracias, José Luis.